de bueno, queridos patitos, vamos con esta revista que corresponde al 28 de noviembre de 1982. El apocalipsis va a llegar. Recordamos ese momento mítico en el programa de Fernando Sánchez Dragó, de que el milenarismo va a llegar. Estaba un poquito desmejorado y no vamos a decir el nombre porque luego ha estado con Broncano rememorando. Como decía alguien, tener un programa en Radio Televisión Española con el inmenso archivo que tiene desde los años 50 en adelante, con todo el mundo que ha pasado, sobre todo con ese periodo de casi 30 años de soledad hasta la creación de las cadenas privadas. Es más fácil como se ve, por ejemplo, en ese programa de Santiago Segura de El viaje al centro de la tele. Pero en ese momento, ciertamente, ya empezaba a tener posibilidades la emisión del 31 de diciembre de Euskal Telebista. Pero bueno, no vamos a centrarnos en el medio audiovisual, salvo que sea necesario, respecto de lo que viene aquí dentro, porque en los años 80 había esa situación de miedo, el apocalipsis que viene, una situación complicada. Como decíamos el domingo 28 de noviembre, visionarios o iluminados de la Tierra Nueva a la teoría de las 4 lunas, un fin de apocalipsis. Tiene más que ver con magufos que con el tema nuclear, que es algo que estaba en boga en aquel momento, pero por hacer algo distinto seguramente pensaron que estaba bonito hablar de estas hipótesis o teorías de la conspiración, que en buena medida han tenido un cierto marchamo de continuidad. El contraalmirante americano Richard Ebert afirma, tras adentrarse más allá de los polos por 2 veces, haber encontrado una tierra en la que no existe hielo y se aprecian lagos, ríos, vegetación y vida animal. En buena medida esto tiene que ver con la entrevista que dio al Mercurio en Chile, que ha sido repetida hasta la saciedad en multitud de idiomas. Visionarios iluminados, un fin de apocalipsis, paralelas a las teorías aceptadas en el mundo científico y apoyadas por mayor o menor número de expertos o visionarios, se encuentra una serie de ideas bien diferentes en el fino de lo heterodoxo e incluso traspasando el límite camino de la elucubración y la especulación científica, que hacen fortuna en determinadas ocasiones para volver como una especie de ave fénix con cada situación dislocada o cada hecho fuera de lo normal. Este es el caso de las teorías orbigerianas y sus 4 lunas, así como esa de la Tierra hueca con el Sol en sus entrañas, que huyen de las interpretaciones al uso. Y ahí estaría la situación respecto de ese presunto corte transversal con el Sol interior. Podríamos hablar del Sol negro y de otras interpretaciones. La abertura, que ahí se ve con esos 2 elementos que se aproximan, pero que dan lugar a ese lugar donde se entra. Esquema correspondiente a la Tierra hueca y el desplazamiento de un buque que lograría navegar hasta el agujero, ahí daría la vuelta y entraría hacia adentro. Bueno, eso en parte será recogido por piratas del Caribe, tal vez sí, tal vez no. El fondo de la cuestión parece residir en la existencia de una serie de temas no conocidos y su consecuentemente sin su correspondiente aclaración, temas que son puestos en la evidencia de determinadas circunstancias y dan lugar a
una serie de preguntas de difícil o nula respuesta. En consecuencia, al aplicar ideas diferentes que pretenden explicar las pasadas en visos de realidad, aprovechan el beneficio de la duda para presentar carta de naturaleza durante el periodo más o menos largo en el tiempo. Por otro lado, su conveniente mítica y legendaria ayuda a más rápida y fácil implantación a nivel popular, puesto que recogen una parte del sustrato anímico e intelectual colectivo. ¿Agujeros en los polos? Una serie de preguntas sin respuestas sirven como terreno abonado para una teoría excitante en sí misma, una vez quitados los ropajes de nuevo cuño que pretenden mezclar el tema ovni con la posibilidad o no de unos polos terráqueos en los que se abren sendos agujeros. De hecho, preguntas como ¿por qué la Tierra está achatada por los polos? ¿Y cómo y dónde se forman los icebergs constituidos por agua dulce en medio de un Ártico salado? ¿Cuál es la razón de las migraciones de animales va hacia el norte en pleno invierno? Porque, en fin, el viento norte en el Ártico se hace más cálido a medida que se marcha hacia el norte y una vez pasados los 60 grados de latitud, tras sobrepasar los mares helados y las murallas de hielo, algunos expedicionarios del Ártico aseguran la existencia de un territorio sin frío y vegetación casi tropical. En verdad, no parece existir unas respuestas claras para tanta interrogante, y consecuentemente, junto a la idea de un planeta sólido, aparece la teoría de una Tierra hueca. Los partidarios de esta última idea aducen que nuestro planeta, con una superficie aproximada de 508 millones de metros cuadrados, en metros cuadrados, que era para recalificarlo, posee un peso aproximado a los 6 sextillones de toneladas. Si fuera sólida, afirman ellos, su peso sería mucho mayor. Una extraña expedición en 1947, teniendo lugar la expedición del contraalmirante americano Richard E. Byrd, que se adentrará 2.730 kilómetros más allá del Polo Norte, y en 1956 comanda otro proyecto americano que realiza un vuelo de 4.330 kilómetros desde la base de McMurdo Sound, que queda a 640 kilómetros al oeste del Polo Sur. En ambos casos, el citado contraalmirante asegura haber penetrado en una tierra que se extiende 3.690 kilómetros más allá del polo, en la que no existe hielo y donde se aprecian ríos, lagos, vegetación y vida animal. En ese sentido se expresan también las leyendas de los esquimales, que dicen provenir de una tierra mucho más al norte, traspasando la barrera de hielo, donde no existe oscuridad, pero el sol tampoco es demasiado brillante, el clima es suave y los lagos nunca se congelan. De cualquier modo, resulta curioso que el escritor americano B. Gairdner, en 1920, bastantes años antes que las expediciones reseñadas, formulé la idea de la apertura polar, verdaderos polos magnéticos, e incluso ofrezca la dimensión de los mismos, 2.250 kilómetros en forma circular, al tiempo que sitúa un sol en el centro. La teoría resulta realmente curiosa al considerar que el centro de gravedad de la Tierra se encuentra en el interior de la misma, y hacen que las aguas de los océanos que fluyen por el interior de las mismas a través de un canal que comunica ambos agujeros polares se añadan a la corteza sólida, tanto por arriba como por abajo. Por ello, si un barco navegase hacia la abertura polar y llegase al interior del planeta, continuaría viajando en dirección opuesta por el lado interno de la corteza sin darse cuenta. De esa manera se explica la constitución de los icebergs por agua dulce, ya que los ríos que nacen en el interior cálido, al llegar a las aberturas polares, se congelan y transforman en icebergs. Su rotura y caída, teniendo en cuenta el tamaño de varios kilómetros que puede alcanzar cada uno, es la que produce las extrañas mareas observadas en el Ártico, bajo el punto de vista de quienes defienden la idea de un planeta hueco. Consecuentemente, a todo ello se llega a la conclusión de que las
extremidades, Ártica y Antártica, son cóncavas y no convexas. Al mismo tiempo, dado que el clima de la zona interna es mucho más benigno, se explica la aparición de mariposas en estas partes heladas, cosa que de otro modo resulta difícil de entender como un paso desde el sur cuando han de atravesar la muralla de hielo. Orbiger y la teoría del hielo. Una figura ciertamente curiosona es la de Hans Orbiger, nacido en 1860 en el seno de una conocida familia tirolesa. Estudia en la Escuela de Tecnología de Viena, realiza prácticas en Budapest como proyectista y especialista en compresores. Como resulta de la venta de una patente, entra en posesión de una gran fortuna que la guerra se encargará de disipar rápidamente. Orbiger es un gran apasionado de las aplicaciones astronáuticas, de los cambios de estado de agua, hielo, líquido y vapor, que estudia en el ejercicio de su profesión. Es partiendo de estas propiedades del agua como crea toda una teoría que trata de dar cumplida explicación a la cosmografía y la astrofísica. Su doctrina es una visión total de la evolución cósmica que explica la formación del sistema solar, el nacimiento de la Tierra, de la vida y del espíritu. Por su mediación no solo describe el pasado del universo, sino también anuncia las transformaciones futuras. Según su idea, todo descansa sobre una lucha perpetua entre el hielo y el fuego, entre las fuerzas de repulsión y de atracción, y sin temer a la equivocación, se puede decir que su pensamiento trastorna todo lo generalmente admitido sobre la historia de las civilizaciones, así como sobre la aparición del hombre y sus sociedades, hasta el punto que según su teoría la sociedad humana no es un camino de progresión continua, sino una especie de continuos badenes con subidas y bajadas. Es la época del acuarelista austríaco, cuando con 65 años y se ha convertido en una especie de profeta furioso que defiende una extraña teoría conocida bajo el nombre de apócope de la palabra alemana Weltanschauung, que se puede traducir como doctrina del hielo eterno. Esta doctrina encandila a su componente mítica y su justificación de las razas degeneradas, junto a otras en franca progresión, así como la influencia de los hechos humanos en los acontecimientos astrales a gran parte de los líderes nazis, e incluso al propio jefe del socialismo nacional, el acuarelista austríaco, nacidos de la confrontación hielo-fuego. Según Orbiger, el principio del mundo tiene lugar cuando un cuerpo enorme de una temperatura superior en millones de veces a nuestro Sol choca contra un planeta gigantesco construido por una acumulación de hielo cósmico. La masa helada penetra en el supersol y nada ocurre momentáneamente hasta que transcurridos centenares de miles de años, el vapor de agua actúa de detonante y ocasiona una explosión tremenda a nivel cósmico. Tras esta deflagración brutal, algunos fragmentos se pierden en los confines del espacio helado, otros caen sobre la masa central y otros se sitúan en una zona intermedia. Estos últimos son los planetas de nuestro sistema solar. Planetas que poco a poco se van cubriendo de hielo hasta el punto de que Júpiter, Saturno, Marte y la mismísima Luna son de hielo. Tan solo la Tierra se salva de esta dominación helada. Incluso las manchas solares que aparecen cada 11 años son producidas por la caída de bloques helados que se desprenden de Júpiter, un planeta que cumple su periplo alrededor del astro rey cada 11 años. La fuerza de esta explosión primigenia se expande por todo el universo, pero va perdiendo fuerza poco a poco como consecuencia de que el espacio no está vacío, sino que contiene una materia tenue a base de hidrógeno y vapor de agua. Como consecuencia de este continuo frenazo, los planetas se van acercando unos a otros, con los que, al cabo de tiempo, cada planeta caerá sobre el más próximo y todos ellos en el Sol.
lo que determina el comienzo de un nuevo ciclo. Es así como la Luna terminará por caer sobre la Tierra, pero en el intervalo de esta caída las fuerzas de atracción sobre las superficies marinas aumentan, con la consiguiente producción de una especie de marea permanente que ahoga los trópicos y cerca las grandes montañas. Los seres vivos se verán desprovistos de peso, con lo que aumentarán la talla. Los rayos cósmicos serán cada vez más poderosos y aparecerán nuevas razas, animales, plantas y hombres gigantes. Las cuatro lunas, ¿no? Los gigantes de la Biblia, los mencionados mitos, leyendas, fueron producidos por la caída de una luna anterior a la actual. Hans Orbiger, que difunde esa teoría de que la luna que conocemos es la cuarta de una serie de satélites atrapados por la Tierra. Las cuatro lunas. La teoría orbigeriana considera que nuestro satélite actual es el cuarto y último capturado por la Tierra. Según esta doctrina, a lo largo de milenios, 3 masas de hielo han sido atrapadas por nuestro planeta. 3 masas que poco a poco han ido adquiriendo una órbita espiral para terminar precipitándose sobre la Tierra. Estas captaciones de satélites y posterior caída se ponen en relación con las 4 eras geológicas, de tal forma que, según el teórico tirolés, tan solo se producen fósiles cuando una luna se precipita sobre el planeta, ya que en los casos generales los restos orgánicos se decomponen. En la era primaria se producen los insectos gigantes, enormes vegetales. A finales del secundario aparecen los dinosaurios y iguanodones, así como un hombre de elevada estatura e inteligencia, cuyos restos han desaparecido hoy en día. Poco antes de caer la tercera luna, tiene lugar el diluvio universal, que aumenta el nivel de las aguas y obliga a los hombres a refugiarse en las montañas más altas para dar lugar a civilizaciones marítimas, como la de la Atlántida o Tiwanaku, cuyos monumentos enormes aún causan admiración y abren numerosos interrogantes, al igual que la del Tíbet, con la que el Aquarius austríaco tuvo larga relación. Según Orbiger, al caer la luna, las aguas se retiran, el aire se enrarece y el calor desaparece poco a poco. De este modo, la Atlántida no parece tragada por las aguas, sino por la retirada de las mismas que aíslan las montañas. El hombre, al bajar a las marismas para proveerse del sustento, y el salvajismo impera. Tan solo subsiste la leyenda. La captación de la cuarta luna también origina cataclismos. La Tierra adquiere la forma actual y los mares se desplazan en tiempo que comienzan los glaciares. La última luna y la raza superior. Nótese que a lo largo de toda la teoría del hielo, la aparición de gigantes y civilizaciones adelantadísimas casi es el leitmotiv de cada desintegración lunar. Por consiguiente, no resulta raro que las épocas subsiguientes a la caída de los satélites, y muy especialmente las subsiguientes a la tercera luna y captación de la cuarta, que se ha de corresponder forzosamente con la humanidad actual, se considera por Orbiger como una civilización residual e incompleta con su sustrato judio-cristiano. Toda su esperanza, por tanto, se encuentra puesta en la aparición de los nuevos gigantes al final del presente periodo, mientras las razas degeneradas conviven con las de ritmo ascendente. Y estas últimas son las encargadas de acelerar el ritmo cósmico con sus acciones, conocido el reflejo que las mismas tienen en el universo, para que la nueva era encuentre unas generaciones capaces de poder asimilar a la caída sobre la Tierra de ese anillo de hielo en que se ha de convertir la luna. Una especie de lluvia apocalíptica que tan solo permitirá la subsistencia de los más fuertes, los más aptos, los que han de presenciar espectáculos formidables. Tras muchos milenios sin satélite, durante los cuales se han de conocer civilizaciones gigantes y razas superdotadas, Marte, más pequeño que nuestro globo, terminará por acercársele, alcanzará órbita terrestre en un roce espeluznante y caerá en el Sol. Entonces la atmósfera de nuestro planeta se verá atraída por la fuerza de cada caída marciana y nos abandonará para perderse en el espacio. A partir de aquí, los océanos se tornarán hirvientes y la corteza saltará en mil pedazos. La Tierra será alcanzada por planetoides helados y se convertirá en una gran masa de hielo para terminar precipitándose en el Sol. Un verdadero final apocalíptico para el planeta y un final también para estas dos doctrinas que tienen como punto en común el hielo, los mitos
y ese aspecto curioso de toda la curación humana que trata de dar respuestas a las mil y una incógnitas con las que nos enfrentamos de continuo. Refugios antiatómicos, un paraguas para el apocalipsis. Vicente Escudero habla de que es mucho más que una simple hipótesis, el peligro es real y no está solamente en novelas de anticipación o de ciencia ficción. Libros muy serios de estrategia militar, de ciencia, sociología, política afirman que es posible que la humanidad, en el mejor de los casos, algunos países pueden verse envueltos a un conflicto nuclear, y esto en un plazo más o menos corto. Los efectos que pudieran causar una guerra nuclear son presumibles. Al fin y al cabo, el hombre tiene una referencia muy concreta, lo que ya ha sucedido en Hiroshima y Nagasaki, solo que la imaginación se quedará corta porque las bombas atómicas actuales son muchísimo más potentes, más devastadoras que las que arrasaron esas dos ciudades japonesas. De aquí al miedo, al pánico, al terror, solamente hay un paso. O si se quiere, menos dramático, a la prevención. Ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Lo cierto es que vivimos al tiempo del peligro nuclear, que no estamos sentados sino bajo la espada de Damocles, sino que vivimos bajo la amenaza permanente del hongo nuclear. Por eso último, el tercio final del siglo XX es el tiempo del paraguas nuclear, de los refugios antiatómicos, con esta idea para que los lectores sepan cuáles son los efectos de la radiación nuclear sobre el cuerpo humano, que es realmente el refugio nuclear y que protege cuando hay y cómo se hallan repartidos por el mundo, cuánto cuesta un refugio antinuclear para proteger a toda la familia. Para explicar estos aspectos se ha creado un informe. En su mayor parte de los datos, absolutamente fidedignos, provienen de la empresa ABQ, Ingeniería y Arquitectura S.A., la única empresa privada que garantiza en el Estado español la construcción de refugios ABQ, antiatómicos, bacteriológicos y químicos. Habla de cómo es un refugio ABQ, una pequeña entrevista, los protegidos en el mundo, millones de plazas, porcentaje de la población. Aparece como que en Suecia habría 7 millones de plazas y estaría cubierto el 90% de la población. En Suiza 6 millones, el 95% de la población. En Dinamarca 3, el 50% de la población. En Noruega 2, para el 45% de la población. En Finlandia 2,6, para el 55% de la población. Y se mencionan la Unión Soviética, Estados Unidos, Israel y Alemania Federal. Parece que hay 1.600 privilegiados en el Estado español, que los alemanes están en buena medida preparados, a pesar de que solamente cubre el 3% de la población, con 22 millones de plazas. ¿3% de la población? Entonces, ¿cuántos tienen? Y habla del optimismo americano. Efectos radiactivos sobre el cuerpo humano, que de entre 0 y 25 REMS serían efectos prácticamente imperceptibles. Entre 25 y 100, algunas alteraciones sanguíneas ligeras. Entre 100 y 200 REMS, vómitos en menos de 3 horas a partir de la radiación, fatiga, pérdida de apetito, alteraciones sanguíneas moderadas, recuperación del enfermo en pocas semanas. A partir de 200 a 600 REMS, vómitos en menos de 2 horas, alteraciones sanguíneas graves, hemorragias e infecciones, pérdida de cabello en 2 semanas, muerte de un 80% de las personas afectadas, recuperación del 20% restante en un periodo de un mes a 12 meses. Y ya entre 600 y 1000 REMS, vómitos en menos de una hora, alteraciones sanguíneas graves, hemorragias, infecciones, pérdida de cabello. Entre el 80 y 99% de los afectados perecen en 2 meses, una muerte lenta, dolorosa. Los supervivientes tardan muchos años en curarse, en ese porcentaje mínimo. ¿Qué es lo que debe cómo librarse de esa explosión? Construir sin llegar a construir el refugio antiatómico. Existen algunas sencillas pero útiles medidas para protegerse en caso de que se produzca una explosión nuclear. En muchos países se han editado y distribuido masivamente por los gobiernos una serie de folletos muy sencillos pero completos que explican puntualmente qué ha de hacerse en el caso de emergencia nuclear. Aquí, dice Antonio Alcajur, no se ha hecho nada en ese sentido, habla de España. Hay un total elemento de falta de información de ciudadano. Parece totalmente necesario un programa de televisión o un folleto de difusión masiva, como se ha hecho ya en Francia, para que la población sepa qué hacer en caso de emergencia nuclear. Primer acto, hay que tener muy presente que científicamente está aceptado que en el caso de una explosión atómica, si el grado de protección de una persona situada al aire libre es de 1 o I,
Si una persona está en el interior de una vivienda, pero se halla situada junto a una ventana, el grado de protección es 3. Y si esa persona se halla situada en un sótano, su protección ya es de 100. Por tanto, como primera fundamental medida, huir de los espacios abiertos, evitar el exterior y buscar refugio en habitaciones internas o cerradas. O mejor aún, en sótanos, aparcamientos subterráneos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el factor tiempo y aguantar. Está también comprobado científicamente que ante una lluvia radiactiva el momento crítico es el inicial, el momento de la explosión, y que a medida que pasa el tiempo la situación evoluciona favorablemente y se hace más tolerable. Así, si en el momento de la explosión hay un 100% de radioactividad, 7 horas después de la explosión solo quedará una décima parte de la radioactividad y así sucesivamente. Es una cuestión de aguante. Las 2 o 3 primeros días son los más problemáticos. Tras estas 2 reglas elementales, buscar refugio, tener paciencia, viene toda una serie de consejos referidos al equipamiento de las personas. Por ejemplo, por unas 10.000 pesetas. ¿Qué es eso de las 10.000 pesetas? ¿Qué es una peseta? Se puede conseguir en empresas especializadas trajes y cascos especializados que protegen de radioactividad. Contadores Geiger, que miden la intensidad de las radiaciones, abultan poco más de un paquete de tabaco y serán de una gran utilidad en el caso de catástrofe nuclear. Volviendo al momento de salvarse quien pueda, lo mejor es estar prevenido de antemano y contar con los siguientes artículos. Mejor todavía si se guardan en el sótano donde se ha decidido guarecerse. Agua 2-3 litros por persona y día, víveres 15 kilos, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de arroz y pastas, 2 litros de aceite, mobiliario, colchones, sillas, otros accesorios, herramientas elementales, lámparas de gas o petróleo, artículos de higiene, botiquín, radio, pilas. A pesar del tremendismo que se derrocha en el tema nuclear y que realmente está justificado, lo cierto es que los expertos en el tema aseguran, quizá para tranquilizar, que si se tienen en cuenta las reglas sobre buscar refugio, tener paciencia y contar con víveres suficientes, hay muchas posibilidades de sobrevivir a una explosión nuclear. Y por supuesto, para tranquilizar, aquí brandy. Un brandy con un cacharrito donde te ponían nombre, dirección para tener derecho al premio. El ganador deberá demostrar que tiene en casa una botella de insuperable. Con lo cual aquí había una especie de concurso. Cuando los continentes se mueven, otra hipótesis, a la vista del mapa mundi, no resulta del todo extraño que bien mirado nos parezca una especie de puzzle descompuesto en el que las piezas se encuentran reviradas e incluso unidas de forma discordante, como si la mano de un niño lo hubiese dedicado a revolver los trozos. Y no obstante, la movilidad de los continentes es algo aceptado hoy en día sin reservas de ningún tipo, máxime cuando el recientemente descubierto de fragmentos de hueso pertenecientes a pequeños animales en la Antártida viene a corroborar como elemento suplementario la idea de ese desplazamiento. Las primeras sugerencias al respecto se remontan cuando menos a 1620 con Francis Bacon. Si bien el tema no vuelve a aparecer hasta 1858 con Schneider y a principios del siglo con F.B. Taylor y en 1910 y Bacon en 1911. De cualquier forma, a quien de verdad se considera como profeta en esta idea es Alfred Wegener, cuya primera exposición pública data de 1922. En ella se afirma que los continentes actuales son fruto de la ruptura de otro primigenio, denominado Pangea. A partir de aquí comienza a vislumbrarse la extraordinaria simetría ofrecida por la costa de América del Sur con la de África, al tiempo que restos paleontológicos minerales, incluso de fauna y flora, parecen indicarnos que se trata de un mismo continente. Claro que los hechos análogos pueden observarse entre el continente chino, Asia, y América del Norte, la zona californiana. En verdad, el problema de la teoría de Wegener viene a centrarse principalmente en las razones que aduce para estas separaciones, ya que señala como responsables de las fuerzas a la gravitación y a sus fuerzas. Ahora bien, desde 1929 se sabe que las fuerzas gravitatorias producen en el subsuelo terrestre elementos de efectos realmente despreciables, al menos de cara a una fractura tan tremenda como la de, comentamos, incluso la formación de grandes cadenas montañosas se basa hoy en argumentos de expansión y contracción térmica. En el momento actual, las ideas de Wegener parecen poseer unos poderosos aliados en forma de los estudios realizados sobre la edad de los diferentes materiales
encontrados en diferentes capas geológicas. El cambio de los ejes magnéticos de la Tierra resulta totalmente admitido y la dirección de los ejes magnéticos ha cambiado en el transcurso del tiempo, con una inversión polar en ese sentido. Su número muy apreciable de veces durante diferentes épocas geológicas incluso se ha llegado a cifrar con cierto límite de error que una época con determinada dirección magnética puede durar 1.000.000 de años, mientras que desde el comienzo de un cambio hasta la consumación total del mismo puede transcurrir 10.000 años. Los más lanzados en estos temas consideran la posibilidad de haberse producido unos 170 cambios de este tipo en los últimos 300 millones de años. De hecho, se puede apuntar que desde la expedición de James Clark Ross en 1831, en polo norte magnético, localizado entonces en el 70 grado 5 minuto norte, 96 grado 47 minuto oeste, en la península de Boothia, Canadá, se ha trasladado hasta la isla de Príncipe de Gales, 73 grado norte y 101 grado oeste, lo cual supone una deriva realmente apreciable en siglo y medio. Para muchos me parece extraño hablar de cambios magnéticos en periodos tan lejanos como los expresados, pero se ha de tener en cuenta que materiales en su mayoría de origen volcánico, la hematita, óxido ferroso o titanomagnetita, guardan en sí mismo algo parecido a una especie de recuerdo de este tipo de cambios magnéticos. Consecuentemente, si todos los restos arqueológicos encontrados dispusieran de una orientación magnética igual, independientemente del continente en el que se encuentren y del tiempo en el que permanecen, querría decir que tales variaciones magnéticas no se han producido nunca. Por lo contrario, las proyecciones de las direcciones magnéticas de los restos encontrados ofrecen una curva característica a cada continente y totalmente diferente a la del otro. Este hecho parece poder explicarse si se acepta la idea de desplazamiento continental, porque incluso se ha descubierto en la misma zona capas diferentes en cuanto a su edad geológica, paralelas entre sí, pero cuya dirección y alineamiento de partículas era totalmente opuesta. El diluvio que sí existió. La importancia de estos cambios de ejes magnéticos resulta cada vez más determinante, puesto que en el momento actual todos los entendidos en la materia parecen de acuerdo sobre esta pudo ser la causa del diluvio narrado en la Biblia, en respecto a cuya existencia a todo el mundo se muestra creyente. Y uno de los aspectos anecdóticos del tema puede ser el giro dado por la zona correspondiente a la península ibérica sobre un punto situado en los Pirineos o Francia, hecho que pudo haber dado lugar al Golfo de Vizcaya. De hecho, se sabe que el Sáhara en un tiempo fue un auténtico jardín y que la Antártida estaba desprovista de hielo hasta el momento en el que se produce el desplazamiento de los ejes magnéticos con una serie de cataclismos increíbles, entre los que el diluvio no es nada más que una parte de los mismos, que pasa posteriormente a la leyenda popular e incluso a la propia Biblia. Una pasta de dientes ardiente. Todo este movimiento de continentes parece que ha de buscar en el interior de la Tierra, sobre cuya situación también se producen diferentes teorías. Un interior del planeta inicialmente frío, que se calienta por la acción de los materiales radiactivos y las presiones, o la Tierra caliente en su interior, que se ha ido enfriando paulatinamente con el paso del tiempo. Sea como fuere, la mayor parte de los científicos consideran que el interior de nuestro planeta se comporta como un líquido al paso de las ondas sísmicas, un líquido con una presión de 10.000 veces superior a la atmósfera, a tan solo 33 kilómetros de la superficie, y que a 300 kilómetros de profundidad ha aumentado unas 10 veces. Lo que a nivel de suelo consideramos como algo sólido y fracturable no parece comportarse así como cuando se toman extensiones horizontales superiores a los 1.000 kilómetros de largo y 400 kilómetros de profundidad. Por el contrario, dichas capas pueden corresponderse más con una especie de pasta de dientes sobrecalentada, algo viscoso pero que fluye. No obstante, aún teniendo en cuenta estas características de viscosidad, su velocidad se estima a unos 10 centímetros por año, mientras que el fondo de algunos océanos, como el Atlántico, la misma disminuye a los 6 centímetros por año como máximo. De cualquier modo, lo menos que podemos decir a este respecto es que una inversión de este tipo de los ejes magnéticos del planeta no parece situarse lo suficientemente cercana a nosotros como para ponernos a considerar los efectos posibles, lo que al menos siempre significa un respiro. Herramientas Domenech.
un poquito de publicidad. El caballo de nuestra propia Apocalipsis. Hemos tocado en páginas anteriores, tema Apocalipsis, visiones de un final, no se pretende dramatizar ni exagerar, solo colocar en el espejo la supuesta imaginación de unos y la realidad de otros, porque el tema está ahí y hay que querer completarlo con un comentario inevitable del drama que se sufre cada día, y por tanto la idea respecto del presente en el que se vivía entonces, que era ¿cuál? El siguiente. La gran población de la Tierra corre afanosamente a destruirse sin tener un motivo claro para hacerlo. Estas palabras de un intelectual italiano intentan explicar la crisis permanente que sufre el hombre moderno. Es como si la gran sociedad del mundo que puede racionalizarse se hubiera convertido en irracional. Quizá porque genéticamente no es del todo racional y se convierte a veces en instintiva, si se nos permite el decirlo. En momentos de conmoción profunda puede pasar de sociedad a manada, a horda, a enloquecimiento colectivo y muchas veces sin intervención personal directa, sino por imposición o por persuasión de unos pocos sobre la sociedad en sí masificada. Todo esto ha producido una neurosis de miedo colectivo, casi obligado, una epidemia de dolorosa gravedad. Permanentemente estamos ante un fantasma de guerra nuclear total o limitada. Cada mañana uno se levanta con ese temor generalizado, el mismo que tiene y que englobaría al vecino, a la sociedad toda. Pero también puede existir el temor individual, en particular, que nuestra propia vida sea cortada o que nuestros actos sean manipulados, de que nuestra mente sea espiada. De una forma u otra, el hombre siente el miedo y lo combate con la indiferencia o con el olvido, si es que no puede hacerlo con su propio valor de sentirse vivo, enérgico y feliz de cada instante en cada presente activo. Nuestro futuro se encuentra cada vez más amenazado, el de cada uno de nosotros, el de todos. Pero frente a ello, no tomamos una actitud solidaria o no lo combatimos permanentemente. Solo en ocasiones manifestamos a través de un sector, de un grupo, de una comunidad o de la suma de protestas individuales que el futuro de nuestra humanidad, la próxima a nosotros o la remota, se encuentra cada vez más amenazada por causas de quienes la dirigen o de quienes pretenden dirigirla. Recordemos aquella manifestación de hace meses frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Dicen que desfiló 1 millón de personas, de esos norteamericanos, que prefirieron en las urnas al equipo de halcones encabezado por Ronald Reagan antes que la doctrina Carter, proclamando la defensa de los derechos humanos. Uno se pregunta si la causa de la derrota de los demócratas en Estados Unidos, derrota que presenciamos directamente en un viaje ocasional en aquella fecha por California, dice José Manuel Alonso, fue más por debilidad de unos principios humanitarios frente a las promesas de una radicalización socioeconómica militar, o fue la votación en favor de sálvese quien pueda, pensando que los que llevan las de perder son otros, los pobres, los marginados, los negros, los débiles, los parados, los tímidos, y no nosotros. Recordamos también respecto a aquellas palabras de los militares argentinos que sucedieron a la viuda de Perón: primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores y después a los simpatizantes, después a los indiferentes y por último a los tímidos. Porque estos, los asustados, los indiferentes, son también enemigos de la República. Es cierto que en favor de la paz y del derecho a la vida han sido numerosas manifestaciones públicas, las comisiones o grupos creados, los informes elaborados o los libros publicados señalando lo que representa una guerra nuclear total o parcial, como han sido muchos los textos y gritos por las persecuciones o por los horrores producidos por las dictaduras o las masacres de personas inocentes. Esto es cierto, pero también lo es el hecho de que la fuerza de la costumbre nos ablanda o nos convierte el drama de los demás en rutina para uno mismo. Recogemos 2 testimonios, uno de Vicente Romero en Pueblo, en un serial titulado América bajo el terror, y en un comentario sintetizado de esta frase: la muerte ya no es noticia. Escribía: la bestia militar latinoamericana ha producido ya horrores que desbordan los límites de nuestra
incredulidad de cultura europea, que dejan pálida a la más calenturienta y enfermiza imaginación de su barbarie histórica. Existen incontables pruebas y testimonios a lo largo del mapa continental y a lo ancho de los calendarios de las últimas décadas, tanto que su repetición les hace perder su auténtica dimensión para convertirse en un rosario de hechos macabros internacionalmente aceptados y asimilados como otro de los inevitables males del mundo. Convierte, sin embargo, recontar las historias, releer los testimonios, hasta recuperar el sentido del horror del que Jan Ziegler hablaba como una necesidad. El otro testimonio es de Aurora Fernández, en un artículo publicado en Triunfo, y del que se ha recogido la frase apuntada del intelectual italiano. Ella comenta el incremento de suicidios en los últimos años con el título La vida no vale nada. Su texto es así de expresivo, y de primeras es fácil imaginarse a esa muchedumbre que inconscientemente ayudada por la rutina conduce los autos, ya no hay peregrinos de a pie, por una autopista ancha, sin áreas de servicio, sin postes de socorro, que termina en el borde mismo del precipicio y donde no hay un stop que los detenga. Y es fácil oír el estruendo de varios coches estrellándose al unísono en lo profundo. Y mientras dura este espectáculo, no sentir deseos de bajar por entre las rocas y socorrer a los supervivientes, sino simplemente cruzar una pierna sobre otra y permanecer en el sofá oyendo el sonido de la chatarra, con la seguridad de que no habrá ningún herido que viva para reprocharlo. Así violenta, al mismo tiempo tan estática esa visión, y no impresiona ni por lo uno ni por lo otro. Está teñida de cotidianidad, y cualquiera ha tenido en alguna ocasión. Los más experimentados, los que han pasado por muchas crisis permanentes sin concienciarse por ninguna de ellas, revuelven la cuestión con un tajante "es la ley de la vida", o con aquella otra de indiferencia de buen ameribrado, y siguen adelante tratando de olvidar, indiferentes, sin percatarse de que cada uno de nosotros continúa volando como jinete con el caballo de nuestra propia apocalipsis. Henri Mayacó, Eleis Museoa, Severiocó, Santo Tomás, Olavarrieta Coan. Aquí un cacharro, por lo que cuesta un hi-fi de salón, ponga hi-fi en toda la casa. Ala, con ese cacharro portátil de Estudio 1 Telefunken. King Kong vuelve aquí en el tema de filmografía sobre la película de John G. Benjamin, 1978, respecto de la 1933. No nos vamos a detener en King Kong, más horas bien afeitado, publicidad de Philips. De nuevo malestar obrero con los San Sebastián, el número 4 de Tiempos Difíciles, después de haber pasado por un anuncio que pone el libro más polémico del año, el diagnóstico sobre la economía vasca. Antxon PZ Plaza ne Calleja Basterrechea. Informe diagnóstico sobre la economía vasca, editorial Iparraguirre. ¿Se podría hacer algo parecido hoy? ¿Alguien compraría ese libro? No hay tiempo ni existe futuro para nosotros mientras no se le diga al país cruda y llanamente lo que ha ocurrido y lo que eso supone en términos de bienestar, empleo y salarios. Los cambios deben ser tan bruscos y los sacrificios tan considerables que todo planteamiento empresarial y económico que se haga en estas circunstancias tiene alcance político. ¿Quién lo diría con esas mismas palabras en 2025? Con la San Sebastián, de nuevo malestar obrero. Se acerca el final de la década. La Guerra Fría está en su punto álgido y el reconocimiento de la dictadura franquista es causa última de una seria crisis de la JPNV. Por otro lado, los trabajadores vascos siguen trayendo a jaque a las autoridades franquistas.
Es un hecho comprobado que no se puede escribir la historia de Euskadi en los últimos 40 años, se habla desde 1982, sin referirse al movimiento obrero, el más activo del Estado. Qué curioso, parece que ahora también sigue teniendo cierta formulación de presentismo. Y el que antes se levanta contra la dictadura. Ignorar este hecho es parcializar la historia. La huelga de Euskalduna. Después de la terrible represión que sigue al movimiento huelguístico de 1951 y que se prolonga hasta bien entrado en 1953, Manu Robles Argánguiz había sido detenido en junio de ese año, se va a iniciar una etapa de retroceso de las movilizaciones obreras con pequeñas salpicaduras, talleres de Zorroza, Babcock Wilcox y dos paréntesis importantes, la huelga de Euskalduna y el movimiento reivindicativo de 1956 del que se hablará más adelante. El lunes 30 de noviembre de 1953 la empresa Astilleros Euskalduna de Bilbao anunciaba a los obreros que con motivo de las restricciones eléctricas quedaban suspendidos el cuarto, prolongación de la jornada laboral durante 2 horas extraordinarias, así como el trabajo de la tarea. La indignación de los obreros que estaban abocados a todo tipo de privaciones y que a pesar de las horas extraordinarias tenían un mínimo poder adquisitivo frente a toda una serie de productos básicos cuyos precios no paraban de subir, fue total. La reivindicación de los obreros de Euskalduna era la de poder percibir un sueldo decente que les permitiese vivir sin tener que agotarse haciendo horas extraordinarias. Nada más sencillo y a la vez más complicado en el Estado franquista. No existiendo, pues, un salario vital, la ejecución de horas extraordinarias era indispensable. Al suspenderse estas, la disminución de los míseros ingresos alcanzaba cotas grotescas y dramáticas. Por otro lado, había otro gran descontento en Euskalduna, la inclinación de la empresa a promover las desigualdades en el seno de la misma para evitar la unidad de acción entre obreros y empleados de oficina. El trato para estos últimos, bueno, en general, tenía precisamente estos objetivos. En estas condiciones, al iniciarse la jornada del martes 1 de diciembre, los obreros de talleres de maquinaria se declararon en huelga de brazos caídos. Poco después, gran parte de los obreros de la factoría les secundan unánimemente en su actitud. Durante todo el día, personal fiel a la empresa se dedica a recorrer las naves ocupadas con el fin de tomar el número de chapa de aquellos que se niegan a trabajar. El dispositivo de despido de la empresa está a punto para ser utilizado, pero la unanimidad del paro hacía por el momento desaconsejable tomar dicha medida. Se emplea entonces la táctica dilatoria, demasiado conocida por los trabajadores de Euskalduna, por la que la empresa promete que en 15 días se resolverá la cuestión. Los obreros rechazan esta promesa como tantas otras infructuosas y siguen inmóviles en las naves. Esta misma noche, los obreros que entran en el relevo de calderería se niegan a poner en marcha las máquinas. Durante la noche del martes, la policía detiene a 14 trabajadores con el fin de amedrentar a los demás y así conseguir que estos vuelvan al trabajo. El miércoles por la mañana, Astilleros Euskalduna está tomada por la policía y varios miembros de la brigada social intimidan a los obreros y preguntándoles si querían trabajar o no, al tiempo que les golpeaban brutalmente. Pero los trabajadores no deponen su actitud, la huelga sigue. El jueves por la mañana, los obreros, con intención de conseguir la mayor unidad posible para dotar más fácilmente su acción de la dirección y organización necesarias, penetran en la fábrica con el fin de proseguir dentro de ella la huelga de brazos caídos. La policía armada, que tiene órdenes concretas del gobierno civil de desalojar la fábrica, expulsa entonces de las naves por la fuerza a todos los que se niegan a trabajar. Paralelamente, los delegados sindicales verticalistas, el sindicato amarillo, tratan de disuadir a los obreros y les aconsejan la vuelta a trabajo a cambio de algo que ya no convencía a nadie en Euskalduna, la paciencia. El sindicato franquista no consigue su propósito. Seguimos en la huelga, fue la respuesta de los trabajadores. El viernes 4, la empresa radicaliza su posición. La policía impide a los obreros la entrada en la fábrica, salvo a los que en un pequeño número habían trabajado los días de huelga.
En la puerta de la fábrica se coloca un cartel por el que se anuncia a los huelguistas que quedan despedidos. En la calle, 300 obreros. La indignación y el desconcierto cunde por momentos en los trabajadores de Euskalduna. No obstante, un sencillo razonamiento triunfa en favor de la huelga. Los empresarios no pueden pasarse sin obreros, ni pueden vivir con las fábricas cerradas. Se extiende la creencia de lo que realmente pretendía la empresa con esa medida era efectuar una selección, dejando a los obreros que se habían distinguido como líderes y admitiendo a los demás, haciéndoles perder todos sus derechos de antigüedad. Nuevas detenciones. Este mismo día se practican más detenciones a la puerta de la fábrica, ya ascienden a 24 o 25. Una comisión de obreros católicos acude a entrevistarse con el obispo para que interceda en favor de los detenidos y de las reivindicaciones de los trabajadores. El obispo no se presentó a la cita, fue el secretario de quien les recibió, quien no pudo hacer más que unas promesas vagas a los obreros. Sábado 5 de diciembre es el día de paga. El lunes, los obreros, antes de emprender la huelga, habían trabajado. Quienes quieren cobrar ese día. Muchos, ante la apremiante situación de tener que alimentar a sus familias, habían decidido marcharse de Euskalduna y buscar trabajo en otros talleres. La empresa, por su lado, ha colocado las taquillas de cobro fuera de la fábrica, no permitiendo que los obreros que quieren marcharse recojan la ropa que muchos de ellos guardaban en su interior. Se trataba de que los despedidos no pisasen la fábrica. Se producen momentos de tensión por las protestas de los obreros ante la presencia de la policía armada, pero la situación no pasa de ahí. Mientras tanto, parte del personal directivo fiel a la empresa promete a los trabajadores que todo se solucionará. Para atraerse a los que estaban en duda, anuncia que la empresa ha decidido aumentar el sueldo en 2 pesetas diarias a los que continúen trabajando, unas 300 aproximadamente. Paralelamente, mientras los trabajadores pasan ante las taquillas de cobro, se les va entregando una hoja de petición de ingreso, lo que equivalía a la pérdida de cualquier derecho de antigüedad. Los apartados en los cuales se especificaban las condiciones de trabajo estaban en blanco y a los obreros se les decía que así habían de firmarlas, pues sería la empresa, en cada caso, quien precisaría las condiciones. Hubo rotura general de impresos por parte de los obreros despedidos. Estos exigieron entonces, dado que la empresa deseaba, en el fondo, no tenía más remedio, reintegrar al personal, que quitasen el aviso de despido de las puertas de la factoría y que se comprometiera, mediante documento escrito, a realizar los aumentos de salario que prometía. El lunes 7 de diciembre, Euskalduna seguía en huelga. El jueves 3 de diciembre, la naval paraba en solidaridad con los obreros de Euskalduna. A las 5 de la tarde se negaban a trabajar el cuarto. 2 días más tarde, el sábado, se sumaban a la huelga de demanda de mejoras de salarios. Deseaban que se les pagase por 8 horas de trabajo, lo que cobraban por 10. El viernes 4, todos los trabajadores de astilleros del Nervión pararon hasta las 11 de la mañana, también en solidaridad con Euskalduna. Aunque sin llegar al paro, en las empresas de la ría la indignación era general. Caso de Echevarría, Baskonia, en Bilbao. Se producen manifestaciones en solidaridad con los huelguistas. El día 8, ante la promesa formal de la empresa de aumentar los salarios y el anuncio del régimen a revisar los mismos, los obreros de Euskalduna volvían al trabajo. Al final, 19 trabajadores serían despedidos definitivamente. Para Valentina Fernández Vargas, la huelga de Euskalduna fue muy importante, ya que en ella se logra por primera vez en la historia del franquismo la revisión de los salarios. El aumento conseguido oscila entre el 10 y el 15%. La crisis en el PNV. Para hablar de la crisis del Partido Nacionalista Vasco hace falta remontarse al pacto de Umbe entre este partido y los americanos.
y a la reunión de París entre el gobierno vasco y la resistencia en 1945. En aquellas reuniones se establecen las coordenadas de colaboración entre los vascos y los americanos. Los vascos esperan de los aliados una intervención que permita sustituir al gobierno del general Franco por otro representativo. Al mismo tiempo, había compromisos con ingleses y franceses desde los tiempos del Consejo Nacional Vasco en Londres y desde antes con la red que dirigía Flavio Ajuriaguerra. La actividad a favor de los aliados es múltiple, desde la pura información al paso de aviadores, la operación Comet, y combatientes hacia Inglaterra, o más adelante el control de los comunistas. Probablemente a partir de un determinado momento se trabaja más intensamente para los americanos, pero no se deja de asistir a los compromisos con los americanos. El PNV mantuvo en la segunda mitad de la década de los 40 una extraordinaria relación con el Partido Laborista y las trade unions británicas y el Baker. Nel Baker, un diputado de este partido, visitó clandestinamente Euskadi, invitado por la resistencia. El peso de la actividad resistente en el interior lo lleva a JPNV, el Consejo Delegado, organismo multipartito de representación del gobierno vasco, tiene menos fuerza que la Junta de Resistencia controlada por los nacionalistas. La visión política del interior difiere bastante con la fuerza del exterior. Y este es el principal peligro que corren las fuerzas democráticas en la situación de ocupación prolongada. Los del interior, fogueados en la lucha diaria, tienen una óptica más realista. Muchas veces surgen roces, aparece aquí la figura de Jesús María de Lizaola, como hombre del PNV en el gobierno, que dista mucho de ser un hombre del que describe Molián en su libro. Hay un hecho que no podemos dejar de reseñar. Hubo hombres vinculados a la JPNV trabajando en la organización de servicios. Por aquellos días muy vinculados a la OSS norteamericana, precedente a la fundada en 1947, la CIA. Se había creado probablemente sin quererlo un contraponer opuesto en ocasiones intereses inmediatos de la resistencia. Ajuriaguerra va a tratar en principio someter a los servicios a una dirección unificada, es decir, la del PNV. Al no conseguirlo se producirá por un lado la ruptura y por otro el reforzamiento de la dirección. Los americanos, a pesar de ser los primeros en acercarse al franquismo, quieren seguir contando con las organizaciones de servicios vascas. Y por lo menos hasta 1958 se mantiene esa colaboración. Junto a Landaburu hay otro hombre que se da cuenta de la nueva situación. El máximo dirigente del partido y la resistencia interior, Juan Ajuriaguerra. A raíz de la represión que sigue a la huelga general de 1951, se ve obligado a exiliarse en Francia. Juan Ajuriaguerra comienza a dudar de la efectividad de la colaboración con los americanos, pero la represión de 1951 afecta no solo a la resistencia, sino también a servicios. Asimismo, en el interior se producen pequeñas crisis. Una de ellas afecta a la STV, cuando el responsable de Guipúzcoa, Apalategui, aprovechando que Manu Robles Aránguiz está en la cárcel, intenta hacerse con la dirección del sindicato. Anteriormente había intentado prolongar la huelga. Ajuriaguerra tiene que enviar a alguno de sus hombres de confianza para aclarar la situación. La actitud de Ajuriaguerra va a crear recelos. Los americanos quieren que los vascos trabajen para ellos en exclusiva, y muestra su disconformidad por las relaciones que también se mantienen con los británicos. Desde el comienzo de la Guerra Fría, la colaboración vasco-británica se limita al control de la propaganda comunista. Esta colaboración se ve interrumpida por la intervención de la DST, contraespionaje francés, que advierte a los vascos de la ilegalidad de trabajar para una potencia extranjera en territorio galo. Miembros de servicios fieles a los americanos comienzan a intervenir en la correspondencia de Ajuriaguerra, lo que desata las iras del líder nacionalista. A pesar de lo que asegura Morán, Ajuriaguerra no abandona el PNV, simplemente deja durante algún tiempo las tareas de dirección. El tiempo dará razón a Ajuriaguerra, quien se reincorpora a dichas tareas de dirección del partido en octubre de 1953. Oria, el número 10, el Celay, el Duaran o Verástegui como rincones de Euskadi, la tercera semana de los pescados de las rías y alta mar en Laredo, aquí lo tenemos, Laredo, Risco, bien, como semana gastronómica,
Sagitarios unos, afortunados al sentarse a la mesa. Y ahí está. Ana Belén, una actriz para Gutiérrez Aragón, entre la vieja Inglaterra y el oeste americano, con trajes de ciudad y atuendos para el tiempo libre y el ocio. Y el dominio de ti mismo, con una especie de 44 posibles preguntas y una evaluación. Cada semana un test, y ahí estaría este test. ¿Qué? Ahí está el test con las preguntas. Y ahí estaría la segunda parte. Y la evaluación. Que seguro que los podéis poner en pausa y hacerlo tal vez o tal vez no. Y por supuesto la finalización con los pasatiempos. El crucigrama, palabras cruzadas, jeroglíficos, cruzado y la prueba de atención de dónde está cada cosa. Y bueno, sin más, no vamos al horóscopo. Queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.